Hoy vamos a continuar con la soberbia. Generalmente, mientras más nos duela que nos digan que somos soberbios, más lo somos. Por ejemplo, hoy día los jóvenes a los 15 años creemos que somos los dueños del mundo, que sabemos manejar nuestra vida, que no hay por qué escuchar a los adultos, que somos dueños y directores de nuestra propia existencia y que todo dependerá de lo que nosotros hagamos. La misma vida nos va enseñando a través de sus golpes que no somos los Arnold Schwarzenegger que creemos, sino que simplemente estamos también en un mundo aprendiendo a convivir, aprendiendo a través de nuestros errores. Muchas veces la soberbia engendra no solo más soberbia, sino además odio, resentimientos, rencores. Con toda seguridad, María Santísima, es la humildad a lo sumo. El humilde es Jesús, pero nadie como María ha vivido la humildad. Tanto que María es por gracia, lo que Dios es por naturaleza. Esto quiere decir que María se abajó tanto, que Dios la llenó de Él mismo, Él la llena de gracia. Bien, en esta consagración aprendemos que nunca alcanzaremos a ser como María. No lo alcanzaremos a ser porque ella es la obra perfecta de la creación. Por más que nos esforcemos, siempre quedaremos como un átomo en comparación a la Santísima Virgen María. Sin embargo, esto no nos puede desanimar, porque en nuestro propio estado podremos alcanzar una perfección particular. Me explico. En el jardín, la reina es la rosa, y es perfecta. Pero también puede haber un tulipán, un girasol, perfecto en su propio ser. Es decir, en nuestra propia naturaleza y con lo que tenemos podremos alcanzar una perfección relativa a lo que podemos simplemente. En una mesa puede haber vasos de diferentes tamaños y llenarse en todos. Cada uno de los vasos está lleno en su totalidad, pero hay vasos más grandes. Diríamos que María es el vaso más grande porque contuvo a Dios mismo. Nosotros somos vasitos pequeñitos, pero que también podremos ser llenados a tope como María lo fue, y ella nos enseñará a llenarnos de la humildad que procede de su Hijo Jesús. Jesús es la humildad. Todos los actos de Jesús, en toda su vida, son actos de humildad. Desde su nacimiento, desde su vida a Egipto, desde su vida con Jesús y María discreta, trabajando en la carpintería de San José. El momento como sale, pudiendo hacer los discursos más espectaculares con la prosa, el verbo más impresionante. No trató de impresionar a nadie, sabiendo que Él es el verbo, pero lo hizo en forma de parábolas, en forma sencilla. Siendo rey, siendo el Dios de todo, pues el soberano, no lo hizo así. La muerte en su cruz, en el momento en que a sus discípulos les lava los pies, todo muestra su humildad. La soberbia, entonces, esta peste que ha infestado toda la humanidad, tiene castigos de Dios, tiene castigos en sí mismas. Notemos que el primer soberbio fue Satanás, y por su soberbia fue castigado. Sin embargo, el castigo para todos los demás soberbios aparece en las Escrituras. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 23, versículo 12, dice el Señor: quien se ensalce será humillado. Escuchen esto: quien se ensalce será humillado. Hay en esto tres terribles castigos para los soberbios. El primer castigo que recibe el soberbio es ser castigado en su propia excelencia. Es decir, ciertamente algunos soberbios presumen de algo que sí pueden tener, pero Dios permite que eso que tienen se les acabe, permiten que eso que tienen se les agote, se les vaya disolviendo a través de su propia maldad, de su propio pecado. El segundo castigo que reciben es que Dios generalmente a los soberbios les niega lo que desean. Primero, les quita la excelencia que tienen. Segundo, les niega lo que desean. Y finalmente, les da bajeza y confusión que temen. La soberbia es tan grave que su propia limitación es el mismo.
nunca podrá avanzar, ya que vive engañado. Y más en cosas espirituales, porque al humilde Dios lo llena de sí mismo. En cambio al soberbio, Dios resiste al soberbio. Y la oración del humilde es escuchada por Dios. La oración del soberbio, Dios no la escucha. Impresionante castigo. Impresionante, pero bueno, aunque en la mayoría de los casos uno tiende a reconocer que es soberbio, ¿qué pasa con esos soberbios que aún no se han dado cuenta que lo son? Sea porque no se los hayan dicho o porque no han hecho esa reflexión interior. ¿Es igual la caída? ¿Es igual de duro para él? Dios no castiga con odio, con rabia, no. Dios, como un padre, corrige a sus hijos porque los ama. Entonces, que una persona soberbia sufra una enfermedad, una pérdida económica, una dificultad grande, es una gran misericordia de Dios para que se encuentre a sí mismo y vea el camino por donde estaba metido. Uno de los peores castigos, o quizá el peor castigo que puede recibir un soberbio es no darse cuenta que es soberbio. Donde ya Dios le deja, le bregó por toda parte, intentó, pero ya la persona no se dio cuenta y entonces ya Dios lo deja, haga mi hijo lo que quiera, hágale pues, y la persona no se entera de que es soberbio, y ahí es donde, mientras más alto suban, más duro caerán. La peste de las enfermedades espirituales es la soberbia, porque cuando el demonio quiere acabar la vida espiritual de alguien, de ahí, el talón de Aquiles de las personas espirituales, generalmente la soberbia. Y es al aspecto en que podríamos decir, deberíamos enfocar todas nuestras fuerzas, cada día por ser más humildes, más parecidos a la Virgen María, por figurar cada día menos, porque Dios sea conocido y no nosotros. El soberbio quiere ser reconocido ante todas las personas y siente que Él es especial en el universo y que además de esto, el universo mismo debería pasmarse ante sus actitudes. Muy bien. Es tal que Isaías dice, los mismos demonios atormentarán a estas desdichadas almas, diciendo por mofa lo siguiente, abro comillas, tú has llegado y has sido castigado como nosotros, te han hecho semejante a nosotros en la pena, como lo habías sido en la culpa, derribada ha sido tu soberbia hasta los infiernos. Qué terrible es esto de ser soberbio. Qué terrible. Hoy día la soberbia también se manifiesta, sobre todo en nosotros los jóvenes, en el aspecto físico. Veamos, por ejemplo, a las mujeres. Cada día quieren ser más coquetas, cada día quieren exhibir más, cada día quieren mostrarse más a las demás personas, mostrando no su corazón, sino su cuerpo. Nosotros también los hombres. También los hombres, ya íbamos para allá. Pero en la mujer es un pecado un poco recurrente esto de la vanidad. No digamos un poco, bastante recurrente esto de la vanidad. Y en los hombres también ya se ha infestado este mal. O sea que podríamos decir que la vanidad también es soberbia. La vanidad es soberbia, y hablamos, una de las cabezas de la soberbia es la vanidad. Cientos de horas ante los espejos pidiéndoles permiso para salir, el cabello de algún color, siempre cambiarse 4, 8, 10 veces antes de salir, etcétera, 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 es una clara muestra de soberbia. Lo mismo algunos hombres, horas y horas en el gimnasio. No estamos diciendo que esté mal verse bien, es decir, no podemos llegar al otro extremo. Entonces ya, como somos consagrados a la Virgen María, nos ponemos falda y pata peluda, pues, disculpen la expresión un poco brusca, pero no, está bien vestirnos bien, ser ordenados, ser aseados es fundamental, pero una cosa es ser aseado y otra cosa es ser vanidoso. Invertir sumas exageradas de dinero en el propio cuerpo, cientos de cirugías por todas partes para que nos vean, para causar miradas lascivas. Todo esto es un pecado terrible, terrible, terrible de vanidad, porque además detrás de todo esto se esconde un profundo anhelo de ser amadas, un profundo anhelo de ser queridas, un profundo anhelo de ser estimadas. Lo mismo los hombres, de ser estimados, que solo Dios podrá llenar. La operación que te debes hacer es la operación del alma, no la operación de tus senos, ni la liposucción. Hazte una operación en el alma, para que entiendas que solo el amor de Dios te puede llenar, que solo el amor de Jesús puede saciar los anhelos más íntimos de tu corazón. En ese momento empieza a caminar uno en espíritu y en verdad, porque el mundo ofrece muchos
paliativos, muchas medicinas, muchos métodos de saciar el corazón, pero queda uno peor, más enfermo, más lleno de miedos, de angustias. Entonces, el camino es la humildad. Podrán estar pensando que esto de ser humilde es imposible, que esto era solamente para algunos santos selectos, pero no es así. Verán, la humildad se adquiere fácilmente, primero, como nos dijo Rodrigo, en oración, pidiendo la virtud de la humildad, pero segundo, mortificándonos y haciendo pequeños actos de humildad en cada momento. O sea que el humilde lo soporta todo. Por el contrario, el soberbio no soporta nada. Hay autores de libros, por no mencionar aquí algunos nombres, Pablo Coelho, Deepak Chopra, que nos venden esa idea de que podemos superarlo todo. Eso también es soberbia. Claro, el concepto es equivocado, porque nos venden la idea de que tú lo puedes superar todo porque tú eres Dios. Ahí es donde fallamos. Realmente no somos dioses, somos hijos de Dios. Solo Dios nos puede ayudar a esto. Le crean una expectativa a las personas mayor a sus capacidades y al final terminan totalmente frustrados cuando se den cuenta que las expectativas que estos autores les pintaron no eran verdaderas. Terminan terriblemente frustrados, con profundos dolores en su corazón, ya se creen fracasados, se creen incapaces, pero quiero aconsejar a estas personas que se sienten fracasados e incapaces, que se acerquen a Jesús. Con Él todo lo podemos. Dice San Pablo, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Podríamos añadir, si Jesús y María nos acompañan, ¿quién estará contra nosotros? Si además de ellos depende todo lo que vivimos. Cuéntale tus cosas a Jesús, a María, no simplemente para desahogarte. Cuéntalas porque ellos pueden cambiarlas. Otra de las formas de soberbia es no aceptar los sufrimientos. El humilde sabe sufrir porque se parece a Cristo y porque en unión con Cristo se le concede valor al sufrimiento que viene de Dios, aceptado con paciencia. En cambio, el soberbio no soporta ningún sufrimiento. Le da rabia, ira, y ¿por qué a mí? ¿Yo qué cura maté? Porque de todas maneras tendremos que sufrir en esta vida. No podemos llegar al cielo sin haber sufrido algo. Esa es una de las mentiras que venden hoy en día. Pare de sufrir, no sufra. Hay sufrimientos que son de Dios, o sea que Dios permite para alcanzar mayor humildad y para alcanzar expiación de nuestros pecados y para asemejarnos a Él y ayudar a salvar almas. Pero también hay sufrimientos que producen, que son infligidos por nosotros mismos, sufrimientos buscados, como por ejemplo el que se dedica al alcohol o a las drogas, que son sufrimientos que el hombre mismo busca, esos no los quiere Dios, o el que le propiciamos a otras personas, también no lo quiere Dios. El que se humilla será ensalzado y ese es el premio del humilde. El humilde todo el mundo lo quiere, al humilde está bien en todas partes, el mismo Dios le ama. Dios se enamora de María por su humildad, lo dice la misma Virgen, porque ha mirado la humillación de su esclava. Así pues, cumple lo que es tuyo, humillándote por tus pecados, y Dios hará lo que es suyo, ensalzándote con sus dones.